Ahí está. Bien. Bueno, no sé si alguna pregunta previa, si no vamos empezando. Y después las preguntas las recogemos al final. Bueno, la vez pasada estuvimos pensando estas cuestiones referidas a la evidencia digital, y entonces no me gustan mucho las definiciones, pero a veces resulta útil, y por eso traje algunas definiciones que nos sirven para pensar qué cosa es esto de la evidencia digital, y esta que elegí dice que es cualquier información que sujeta a una intervención humana, electrónica o informática ha sido extraída de cualquier clase de medio tecnológico informático, computadoras, celulares, aparatos de video digital, etc. Remarco lo de extraída porque es alguno de los conceptos con los que hoy vamos a trabajar. Es un tipo de evidencia física que está constituida por campos electromagnéticos y pulsos eléctricos que pueden ser recolectados y analizados con herramientas técnicas específicas. Y esto tiene relación con lo que habíamos estado hablando la semana pasada, que no era fácilmente accesible, a la que se accede únicamente con determinada tecnología y con determinado programa. Y la característica que nos interesaba es que se podía duplicar de manera exacta, permitiendo manipular la réplica sin alterar el original, ¿no? Esto era relevante en lo que a nosotros nos interesa. Por eso la vez pasada habíamos visto que una cosa era el secuestro de los dispositivos, es un concepto sobre lo que insistimos porque también nos parece que es relevante con relación al trabajo que nosotros hacemos, que una cosa era tener secuestrado el dispositivo y otra cosa es acceder a la información, al contenido de ese dispositivo, que es lo relevante, y que para esto hacía falta la orden judicial, ¿sí? ¿Qué es la copia forense entonces? Esta famosa copia es una operación fundamental para poder analizar la evidencia digital, para poder recabar los datos y los metadatos, que son los atributos de los archivos que están contenidos en los dispositivos. Ya vimos que no alteraba la evidencia digital y que tornaba al análisis reproducible, y esto entonces nos permitía adoptar determinada estrategia al momento de decidir, conforme a la teoría del caso, cómo íbamos a trabajar la pericia, si en forma conjunta, si íbamos a presentar un informe después, si no íbamos a hacer nada, pero la cuestión de que sea reproducible nos da alguna posibilidad de acción, algunas posibilidades de acción diferentes, ¿sí? Sabemos que si la pericia no es reproducible, bueno, no tenemos tanto margen de maniobra. Esto lo habíamos visto, tengo información contenida por bytes, por los ceros y los unos, por estos pulsos electromagnéticos que decíamos que no era accesible, que tiene que ser decodificada con un software específico, y a partir de ahí entonces sí poder hacer el análisis. Recuerdo estos conceptos porque sobre esto vamos a volver a trabajar. Las funciones que habíamos hablado la semana pasada de nuestra secretaría, de la Secretaría Letrada, era verificar la cadena de custodia, el procedimiento de extracción, obtener una copia forense, producir nosotros un propio informe sobre nuestro procedimiento y luego entregar todo eso a la Defensoría. Acá me voy a detener un momentito porque la idea de nuestro propio informe era algo que al principio no estábamos haciendo y trabajábamos sobre el informe de la Fiscalía, pero conversando con algunos de los defensores, nos dimos cuenta que teníamos que tener nuestro propio informe porque en el término en la lógica del proceso adversarial, si en algún momento teníamos que sentarnos en una audiencia a decir algo, no podíamos no tener nuestro propio informe. Sabemos que el informe no es prueba, el informe no es evidencia, que la evidencia es el testigo, no lo que dice el papel, pero
si el informe o el informe escrito, que funciona como una declaración previa, podía servir en el caso de una audiencia, y iba a tener muy poca fuerza convictiva, muy poca fuerza persuasiva, que nos sentásemos y tuviésemos que usar el informe que había producido el otro. Por eso empezamos ya, no estamos empezando, ya lo hicimos, empezamos a producir nuestros propios informes, que a lo mejor digan lo mismo que lo que dice la Fiscalía, pero es nuestro informe, y esto entonces le va a dar a nuestra declaración, en caso que lo tengamos que hacer, muchísima más fuerza. Y hoy queríamos hablar de otras dos funciones que también tiene la Secretaría Letrada. ¿Se acuerdan que la semana pasada, la conversación de la semana pasada la terminamos pensando en la teoría del caso, cómo era que podíamos estructurar una teoría del caso, que la teoría del caso dependía, además de una teoría jurídica, de una teoría probatoria? Bueno, sobre esto queremos trabajar un poquito hoy. Como funciones también tenemos la posibilidad de realizar extracciones a teléfonos celulares y producir informes con relación a las extracciones que hicimos de esos teléfonos celulares. ¿Qué es adquisición de datos? Hay dos grandes tipos de adquisición, de datos que son volátiles, que se les puede llamar volátiles. Esto no lo hacemos nosotros, pero esto puede suceder en un procedimiento, y es bueno que tengamos en claro estos conceptos muy sintéticamente, para que tengamos en claro qué puede pasar con uno y qué puede pasar con otro, y cuáles serían las necesidades de intervención en un caso y en el otro. Adquisición de datos volátiles, que se trata de la obtención de datos que existen en dispositivos que están encendidos y que pueden perderse definitivamente en caso de que el aparato sea apagado. Son, por ejemplo, los registros y contenidos de la calle, de la memoria física, estado de las conexiones de red, tablas de rutas, procesos en ejecución, archivos temporales, información remota, logs, etc. Aquí, en caso de secuestro en el lugar del hecho, el especialista en la adquisición de la evidencia forense tendría que secuestrar estos datos en el momento. Y acá entonces tendríamos que ver luego qué planteos se pueden hacer con relación a esto, ¿sí? Nosotros lo que podemos hacer en la oficina, y lo que sucede generalmente con lo que se trabaja más habitualmente, no quiere decir que con esto no se trabaje, pero más habitualmente se trabaja con la adquisición de lo que se llaman los datos persistentes, ¿sí? Que son los que están alojados en el dispositivo, que permiten la generación de una o más réplicas exactas del contenido. Son, por ejemplo, los discos rígidos, las tarjetas de memoria extraíble, bueno, todos estos ejemplos que ponemos acá. Y esta copia, esta réplica, insistimos en este concepto, asegura la confiabilidad de esta evidencia digital, ¿sí? Sobre estos datos son sobre los que vamos a poder trabajar nosotros en la oficina, y sobre estos datos son sobre los que se hacen las copias forenses. ¿Qué características tienen los teléfonos celulares? Los teléfonos celulares tienen un tamaño reducido, pero una gran capacidad de almacenamiento. La semana pasada habíamos visto que la cantidad de información, que una de las características de la evidencia digital era la cantidad de información que tenía que poder ser analizada cuando pensábamos algunas cuestiones del análisis, la gran cantidad de información que tenía que ser analizada. Bien, los teléfonos celulares tienen gran cantidad de información, tienen muchísima información, una alta velocidad de procesamiento y una diversidad de opciones de conectividad. Esto trae estas características hizo o hace que se hayan desarrollado respecto de los teléfonos dispositivos especiales para su análisis y para su extracción. Y tienen sistemas operativos dedicados, exclusivos para teléfonos celulares. Acá pusimos como ejemplo el iOS y el Android, ¿sí? Desarrollados para teléfonos celulares.
Y en el caso de los teléfonos celulares, de estos dispositivos, tengo que usar el teléfono para hacer la extracción. Tengo que tener secuestrado el dispositivo. En el caso de una computadora, de una PC de escritorio, de una computadora de escritorio, podría tener secuestrado el disco rígido, y a lo mejor no necesariamente toda la máquina, pero en este caso sí, tengo secuestrado todo. Esta es alguna de las características de los teléfonos celulares. ¿Qué otra característica es importante en los teléfonos celulares? Si es un muy buen argumento de marketing, a lo mejor me animaría a decir uno de los mejores o más importantes argumentos de marketing, es la seguridad. Una de las cuestiones que más se publicitan respecto de los teléfonos es que son seguros. ¿Qué significa que sean seguros? Que pocos o que es muy difícil acceder al contenido de esos teléfonos. Entonces las empresas cada vez desarrollan teléfonos con sistemas mucho más seguros. Y la seguridad, y esto va a ser entonces un problema, ¿sí? Para poder acceder a su contenido, según quien lo mire. Por supuesto que va a ser un problema para la fiscalía. Cuanto más seguros sean los teléfonos, para nosotros va a ser un problema menos y va a ser un beneficio, porque podríamos tener algunas certezas muy entre comillas, porque en esta materia las certezas fluye como el agua entre las manos, son cuestiones que cambian casi continuamente. Pero cuando hablamos de seguridad tenemos que pensar seguridad en dos niveles o en dos sentidos. Una cuestión es la seguridad del dispositivo y que tenga una contraseña de bloqueo. Y otra cosa es la seguridad del contenido del teléfono. Y esto es cuando nos dicen el contenido del teléfono, el contenido de esta comunicación, el contenido de estos mensajes, esta información está cifrada. Esto también es un nivel de seguridad del teléfono, ¿sí? Mi explicación no es técnica, mi explicación es para que entendamos por qué a veces se puede acceder al dispositivo porque se pudo saltar, se pudo evitar la contraseña de bloqueo, y no se pudo o no se puede acceder a todo el contenido del teléfono. ¿Sí? Son dos cosas diferentes. No significa necesariamente que habiendo saltado la contraseña de bloqueo se acceda inmediatamente a todo el contenido. Está protegido. Aquí hay un problema que los abogados nos tenemos que plantear y desde la defensa nos tenemos que plantear, que es con relación a la contraseña de bloqueo. Sabemos que la garantía a no declarar contra sí mismo, sí, esta garantía a no obligar a alguien a autoincriminarse y que la declaración es un acto de defensa. No voy a ahondar sobre esto porque no es el objetivo y porque aparte todos los conocemos. Garantizaría que nadie debería ser obligado a aportar la clave o patrón de bloqueo. Y en esto conteste la doctrina y la jurisprudencia que no le puedo exigir a alguien que me brinde su contraseña o su patrón de desbloqueo. Ahora bien, la duda se plantea y la doctrina en esto no es conteste, y hay doctrina que dice que sí se puede cuando el desbloqueo es por reconocimiento facial o el desbloqueo es por huella dactilar. Hay parte de la doctrina que sostiene que esto no es similar a obligar al imputado a declarar contra sí mismo, sino que en estos dos supuestos, el de la huella y el de la cara, el imputado sería el medio de prueba, el objeto de prueba, y que no estaría violando esta garantía. Me parece que es algo sobre lo que tenemos que trabajar y mucho, porque es algo que se nos viene. Ahora después, dentro de un momentito, voy a hacer referencia a un caso, pero es algo que se nos viene, que plantear cómo construir el argumento, la idea que yo tengo, y me imagino que desde la defensa la compartiremos, que
la garantía de no declarar contra sí mismo también debería proteger el desbloqueo por reconocimiento facial y el desbloqueo por huella. Pero lo cierto es que este argumento hay que construirlo, porque lo que dice la doctrina es que, bueno, que ahí no le estoy exigiendo al imputado que me diga nada, ni que me revele nada, sino que lo utilizo como lo utilizo para extraer una muestra de ADN o para extraer las huellas dactilares, para identificarlo y utilizar y obtener informes sobre sus antecedentes y sobre su identidad. Entiendo, estos son, Hugo, este es un tema más para la revista. Sí, yo te digo que hay que poner el tema en la revista y después lo escribo, pero bueno, este es un tema interesante para la revista, es un tema interesante para trabajar, me parece que hay que pensar en esto, cuáles son las consecuencias de una y de la otra cosa, pero es algo que se nos va a venir, y se nos va a venir un sábado a la noche, como siempre se nos presentan estas cuestiones complicadas y los vamos a tener que litigar un sábado a la noche, entonces es bueno empezar a pensar este problema, porque de hecho se ha planteado en otros fueros. Yo no tengo noticias de que en el nuestro esto se haya presentado por ahora. ¿Sí? Bien. Dijimos que el teléfono estaba bloqueado, tenía bloqueo y... A ver, acá hay alguna pregunta. Bloqueo la obtención parte del Estado, usar programas para acceder a dicha contraseña. Bueno, María Marta, este es un buen tema también para pensar si eso está protegido o no está protegido. Sí, eso también. Ahora voy a contar un caso. Se buscan vulnerabilidades del sistema, en el hardware, en el software, para poder ingresar a ese teléfono, para encontrarle algún error para poder ingresar. Se le llaman exploit, y es una falla en el diseño. Bloqueado ya vimos que no era lo mismo que cifrado, una cosa es poder abrir el contenido y otra es poder leerlo. Cualquier dispositivo actual está cifrado, las claves de cifrado generalmente están en la parte de memoria del teléfono que no es accesible al perfil del usuario, ¿sí? Nosotros cuando adquirimos un teléfono hay partes del teléfono, partes de la memoria del teléfono a las que no podemos acceder fácilmente. Tenemos permisos, tenemos un determinado nivel de permiso que nos permite acceder a una cantidad de archivos, modificarlos, borrarlos, incorporar archivos nuevos, pero hay parte de la memoria del teléfono a la que no podemos acceder. Por ejemplo, son algunos programas que le instalan los fabricantes o determinados sistemas que no se pueden acceder porque si no el teléfono dejaría de funcionar. ¿Hay formas de acceder a eso? Sí, claro que hay formas de acceder a eso. Hay teléfonos que están roteados, esto significa que se ha violado, se ha roto, jailbreak, se ha roto esa jaula para poder acceder. Pero en principio, si uno compra un teléfono, hay parte del teléfono a la que no va a poder acceder. Con relación a las copias de seguridad de WhatsApp, que es un tema que siempre, y del WhatsApp, que es un tema que siempre nos interesa mucho, se reservan en la nube o en el teléfono. La copia de seguridad se puede reservar en la nube, según cómo esté seteado, cómo esté configurado el WhatsApp. La llave de cifrado se encuentra en la parte no accesible, por eso es que a veces se acceden a todos los mensajes, a veces no se puede acceder a todos los mensajes, a veces se accede a algunos, a veces se accede a todos, ¿sí? Este es un tema muy recurrente. Me dijo el imputado que tiene mensajes en el WhatsApp. ¿Los van a encontrar? Depende. Depende de muchas cosas, ¿sí? Lo que la experiencia nos fue mostrando, que como con todo conocimiento científico, es provisorio. Por la característica propia del conocimiento científico, el conocimiento científico es provisorio. ¿Por qué es provisorio? Porque depende del desarrollo del estado actual de la ciencia, de la investigación, del conocimiento, de la tecnología y de las hipótesis que el conocimiento científico se va planteando para ir desarrollándose. Ejemplo más claro que con lo del coronavirus, creo que no hay.
por un lado decimos, bueno, no tenemos certeza, bueno, pero es que es propio del conocimiento científico de la era moderna no dar certezas en términos absolutos, sino provisorias. Cuanto esa provisionalidad es más persistente, nos da muchísima más tranquilidad porque nos da más, nos da más previsibilidad, pero en una materia precisamente como esta de la evidencia digital o de la tecnología informática que está en continuo desarrollo, eso es, ahí, Caro, después contestamos, ¿sí? Bien. Cuando la vulnerabilidad del teléfono, del cifrado o del teléfono se hace pública, entonces las empresas lo modifican y salen parches de seguridad. Por eso cada tanto nos piden que actualicemos el teléfono, porque encuentran algunas fallas en la seguridad, alguna ventana, una ventana, no un hueco, ¿no? Porque no es algo que lo hayan puesto a propósito, sino que no se dieron cuenta, es un error en el diseño. Hay gente que se dedica a buscar estos errores en el diseño para poder desarrollar todos los programas que logran ingresar a los teléfonos. Cuando esto se hace público, cuando esto se conoce, entonces salen los parches de seguridad. Entonces, por eso digo, esto va a ser dinámico y va a ser provisorio, porque a un modelo de teléfono, y esto depende de la marca, del sistema operativo, del modelo, del diseño, de muchísimas cosas, que a lo mejor era accesible o podía ser al que se podía ingresar, luego apareció un parche de seguridad y ya no es posible ingresar, o viceversa, un teléfono que todavía no era accesible, luego se encontró un exploit, un error en este diseño, y entonces sí es accesible. Así que si ustedes nos preguntan, ¿con tal teléfono, a tal teléfono se va a poder ingresar o no? La respuesta que le deberíamos dar es decirles, depende de muchísimas variables. Depende del modelo, depende del fabricante, depende del sistema operativo y depende de lo que hizo el usuario con ese teléfono. Si está ruteado, si está jailbreakeado o no, si es el sistema original, si no es el sistema original, depende de muchísimas variables, ¿sí? Entonces, ¿es incierto? Y sí es incierto. Por eso les decía que en esto la cuestión es muy, muy dinámica. Es casi, si no es día a día, debe ser mes a mes. Bien, ¿qué se utiliza para ingresar a los teléfonos? Sí, a los iPhones se puede ingresar. La pregunta es, ¿a los iPhones se puede ingresar? Sí, a los iPhones se puede ingresar. Con más facilidad, con menos facilidad, depende del modelo, depende de todas estas circunstancias, pero sí se puede ingresar. ¿Qué se utiliza habitualmente? ¿Qué utiliza el SIG? ¿Qué utiliza, y qué es lo que tenemos nosotros? El UFED, de esto ya hemos hablado. Sí, es un programa, está compuesto por software y por hardware, porque también depende a veces de los cables de conexión, porque en algunos casos esta falla, esta ventana, este hueco, este error puede estar en el hardware. En ese caso no es posible construir un parche de seguridad, sino hay que lanzar un modelo nuevo que no tenga este problema del hardware. A veces lo puede tener, algunos lo han tenido en el puerto, en alguna falla en el puerto de ingreso. Entonces es un programa con hardware, en realidad te venden el programa y una valija con un montón de cables para conectar, y los cables tienen a veces algunas, yo digo cosas, pero bueno, como cuando voy a la ferretería, cositos, que te dicen, bueno, usar este cable, usar aquel otro. Si no es el cable común, a veces tiene alguna otra cosa más. Pero también la empresa desarrolló lo que se llama el UFED Premium. ¿Qué es este UFED Premium? Y este UFED Premium tiene algunos exploits, explota algunas fallas de diseño que no están disponibles
para todos. ¿Y quién tiene ese UFED Premium? La Gendarmería. Por ejemplo, en nuestro medio, la Gendarmería tiene ese UFED Premium. Pero, ¿qué pasa con el UFED Premium? Están reservados, no quieren que se masivice, es una suscripción aparte, se paga, por lo que sé, se pagan determinados tickets para usarlo durante el año, no es que te venden el programa y lo usas todas las veces que quieras, como nos pasa con el UFED, sino que tiene unos usos limitados, limitado a determinadas personas. Antes esto se hacía de otra manera, había algunos laboratorios especiales, si había que llevar el teléfono a esos laboratorios, si los técnicos lo analizaban, esto generaba problemas con la cadena de custodia, entonces ahora lo que han hecho es, no como laboratorio, sino con algunos desarrollos específicos del UFED, por eso Premium, pero ¿qué problema hay? Y esto también hay que trabajarlo. No dejan ingresar a las partes. Cuando al teléfono lo conectan al UFED Premium, las partes no pueden estar presentes. No pueden estar presentes nadie, ni los peritos, ni los abogados, ni el imputado, ni nadie. ¿Por qué? Por un contrato de confidencialidad que firmó el usuario del UFED Premium, en nuestro medio la Gendarmería, que no permite ingresar a nadie. Nos ha pasado en un caso. Esto es lo que les quería contar. Esto no fue resuelto, no, por suerte, no está del todo resuelto, pero nos ha pasado en un caso en que quisieron utilizar, quieren conectar el teléfono al UFED, cargan el modelo, la marca, bueno, todos estos datos en el UFED previamente, y el UFED le dice, usted tiene el patrón de desbloqueo, la contraseña, lo que sea, no lo tenemos, porque era el teléfono del imputado y no había dado esa información, por supuesto. Dice, no tenemos, bueno, entonces no lo podemos desbloquear. Y no había posibilidades de desbloquearlo, no había posibilidades de ingresar a esa información. Entonces, la Fiscalía pretendió copiar el patrón de desbloqueo a partir de un video en el que está el imputado filmando, usando su teléfono en el momento del allanamiento. Cuando se hace el allanamiento, los allanamientos sabemos que se filman, entonces está filmado el imputado intentando usando su teléfono, y a partir de eso querían copiar el patrón de desbloqueo. Nos llama el SIG a Elizabeth y a Hugo y a mí para que participáramos de nuevo, porque supuestamente tenían el patrón de desbloqueo, y cuando nos enteramos que lo que querían hacer era utilizar esa filmación, dijimos, bueno, a ver, esperen, vamos a preguntar a la Defensoría si los notificaron que de esta forma quieren ingresar al teléfono, que quieren utilizar esta información, porque por supuesto, esto ya lo dijimos, quien va a adoptar la estrategia del caso y qué es lo que hay que hacer en cada caso siempre es la Defensoría. Nosotros advertimos esto, que nos llama la atención, pero no somos los que decidimos, entonces hacemos la consulta, y era sábado a la tarde, creo, domingo, no me acuerdo, era un sábado a la tarde o un domingo. Por supuesto que no les gustó que hiciéramos esto, porque no tenían ganas de quedarse esperando a ver qué estrategia se adoptaba. Por supuesto que la defensora me dijo, no, yo de esto no estaba enterada, no sabía que lo querían usar, nos vamos a oponer. Y ellos formularon toda la oposición, se demoró como 10 días, y a la larga la jueza autorizó a usar el UFED Premium. Se planteó la oposición respecto de que las partes no podían ingresar a ver cómo se desbloqueaba y cómo se ingresaba a la información, y no tuvieron en cuenta esta oposición de la defensa y permitieron usar el UFED Premium. Ahí fue que fuimos a Gendarmería, ya durante la época del aislamiento, y efectivamente estuvimos, vimos la cadena de custodia, verificamos la cadena de custodia, el teléfono estaba en la bolsa y con el precinto que lo habíamos visto cerrado la última vez, esto estaba todo, pero dijeron, bueno, ahora lo llevamos, se fueron a otro cuarto,
al que no pudimos pasar, ni nosotros, ni el técnico del SIG, ni el oficial de la Fiscalía, nadie pudo pasar, y dejaron el teléfono ahí conectado al UFED, y al rato dijeron, el UFED detectó, descubrió, encontró la clave de bloqueo, entonces ahora la información es accesible, y cuando teníamos que ir al otro día a ver si efectivamente la clave de bloqueo funcionaba, la información era accesible, se designó abogado particular. Pero digo, esto quiero contar, porque estos son problemas que vamos a tener, estos son problemas jurídicos con relación a estos problemas técnicos, ¿sí? La Gendarmería tiene el UFED Premium, la Fiscalía de la Ciudad, el Ministerio Público Fiscal, lo puede usar, porque en este caso llamaron y se los permitieron usar, y el caso que tenemos, en principio, en principio el juez decía que no había problema en que se lo pudiese utilizar de esta manera, aunque las partes no pudiesen estar presentes, porque simplemente la resolución decía algo así como, simplemente iban a descubrir la clave de bloqueo, sí, simplemente, y nada menos y nada más. Esto tiene relación a lo que vos preguntabas, María Marta, hace un ratito, estos programas que ingresan para tratar de determinar la clave de bloqueo, ¿sí? En principio sí, estaría autorizado a que esto se haga, no se lo obliga a hacer al imputado, pero sí podría utilizar una tecnología. Si tuviésemos que pensar en algún ejemplo análogo, sería, bueno, ¿puedo llamar a un cerrajero para que viole las cerraduras si tengo una orden de allanamiento? Parecería que sí. ¿Le puedo exigir al imputado que me dé la llave? Parecería que no. ¿Qué pasa si el acceso a este domicilio es a través de una cerradura con alguna contraseña que tenga que utilizar el iris o la huella digital o el reconocimiento facial como en el teléfono? ¿Estoy violando la garantía o no estoy violando la garantía? A mí me gusta decir que sí, pero reconozco que tengo que elaborar mucho estos argumentos. Hay mucha doctrina que dice que no, pero bueno, este es un problema que se nos va a presentar. A ver que hay algo en el chat. Bien. Siempre. El UFED. ¿Qué permite hacer el UFED? El común, el que tenemos nosotros, ¿sí? Permite hacer extracciones lógicas. Lisa, no sé por qué pusiste gracias, pero cuando pensaba en los argumentos para cuestionar la posibilidad de la seña, me acordé mucho de vos diciéndome, mirá qué interesante, y empezar a elaborar teorías como a vos te gustan. No sé por qué, pero me acordé de vos, Lisandro. Permite realizar extracciones lógicas, físicas y de sistemas de archivo, entre otras, ¿sí? Puede en algunos casos acceder a los datos guardados en el dispositivo, aunque tenga algún tipo de protección de bloqueo como patrón o PIN. Esto ya lo vimos, según el modelo, según el diseño, puede o no puede saltarlos, esquivarlos, romperlos, ¿sí? Pero sobre todo es saltarlos o esquivarlos. Esquiva, salta la contraseña y trata de entrar por otro lado, o emula que está entrando con la contraseña. Hay distintas formas. Y es capaz de recuperar contenido borrado o eliminado correspondiente a aplicaciones o conversaciones, contenido audiovisual u otro. La pregunta que siempre nos hacemos, ¿cuánto? Y otra vez la respuesta va a ser, depende. Depende de cuánto se sobreescribió, depende de cómo fue ese borrado, si ese borrado fue un borrado seguro, si ese borrado no fue un borrado seguro. Sabemos, ya dijimos que la evidencia digital era información contenida, eran bits, bytes, ceros o uno. Una cosa es que no esté disponible, que yo no la pueda ver porque la borré, y otra cosa es, pero una cosa, tendríamos que pensar el concepto de que sea, y se acuerdan que habíamos dicho que esta información no era fácilmente accesible, que para acceder a esta información tenía que tener determinado tecnología o un programa. Esa información podría haber sido eliminada totalmente porque ese byte fue reescrito con otra información, o no está accesible, yo no la veo en la pantalla, pero permaneció guardada y la podría rescatar. Los programas también podrían reconstruir, porque claro que un byte es una partecita mínima de toda la información. Si pensamos en una imagen, es una partecita
muy chiquitita de esa información. Entonces, a partir de algún resto de información, podría reconstruir el otro resto, ¿sí? Entonces, cuánto se puede recuperar y cuánto no se puede recuperar, también depende del caso, pero ¿sería posible recuperarlo? Sí, podría ser posible recuperarlo. Entonces me dice, no, pero yo los mensajes los borré. Esto va a asegurar, estoy pensando en las estrategias de defensa, ¿no? Esto va a asegurar que no se... Me va a asegurar 100% que la información no sea accesible, y no, es como el isofor, 99,99, siempre va a haber un porcentaje de posibilidades. En el proceso de adquisición, ¿qué es lo que hacemos nosotros y qué es lo que vamos a verificar cuando la adquisición la quiere hacer la Fiscalía? Los recaudos necesarios para evitar toda clase de interferencia que puede interrumpir el proceso o alterar la evidencia. Sobre todo, esto ya lo hemos dicho, verificar que esté bloqueado, que el teléfono esté bloqueado. Se bloquea el medio de almacenamiento a fin de evitar escrituras indeseadas. Se captura y se resguarda la imagen. Se adquiere la imagen en un medio de almacenamiento. En principio lo estamos haciendo en discos rígidos. Ya les contamos la vez pasada que estamos intentando desarrollar la tecnología. Bueno, nosotros no. Sistemas para adquirirla de otra manera, de manera portable o a través de discos de carpetas compartidas. Y esto es importante, la validación del original y la imagen a fin de garantizar que el contenido de ambos sea idéntico. ¿Sí? Habíamos dicho, y esto lo repetimos hasta el cansancio, que una de las características de la evidencia digital era que se podía copiar de forma idéntica, y cómo verifico que esta es una copia idéntica. Es información que no es accesible, no la puedo mirar como puedo mirar una fotocopia y llamar al perito escopométrico que me diga si es igual o es diferente, o compararla. Esto no lo puedo hacer porque no es una información simplemente fácilmente accesible. ¿Cómo se hace? Se hace a través de la generación de un código hash. ¿Qué cosa es esta? Esto lo puede explicar mucho mejor un matemático que yo, pero bueno, después más adelante viene una definición y una explicación de qué cosa es el código hash, pero el código hash lo que me va a asegurar es la identidad entre el original y la copia, ¿sí? Si se altera algo del original, entonces, aunque esa alteración sea mínima, esta es una pregunta que hacía Matías la semana pasada, lo de la alteración mínima, que también le dije, depende, Matías, de qué, pero si esta alteración es mínima, entonces ese código hash se va a modificar. Y si el código hash se modifica, entonces indica que hubo una alteración en ese original. ¿Sí? Bien. Con un dispositivo móvil, entonces podemos hacer la extracción y la copia forense y generar un informe personalizado, ¿sí? A través del UFED. ¿Por qué insistimos a través del UFED, a través del UFED, a través del UFED? El UFED, por supuesto, que no es Karina dice, desde la nube el usuario podría hasta borrar su contenido si se encuentra encendido. Claro, precisamente por eso hay distintas formas de proteger la evidencia digital para que el imputado no la pueda borrar desde la nube. Y esto es uno de los motivos de los pedidos de prisión preventiva. No me voy a meter hoy en ese tema porque es muy largo, pero también tenemos que trabajar como defensa. Algunas ideas nosotros tenemos y alguna vez me han preguntado y algunas sugerencias di. Lo cierto es que debo que los jueces no lo han escuchado, pero hay formas de proteger la evidencia para intentar evitar que el imputado
desde la nube borre el contenido de un teléfono y asegurar entonces la prueba, porque muchas veces el motivo del pedido de prisión preventiva es la preservación de la prueba. Generalmente en los casos de tenencia de pornografía o distribución de pornografía relacionados con la pornografía infantil, muchos de esos... sí, claro, Luis, ¿te acordás que era lo que habíamos hablado en el colegio de abogados? En lugar de pedir prisión preventiva, en lugar de que el Estado construya jaulas con rejas, construya jaulas de Faraday. La jaula de Faraday es un dispositivo, puede ser que permite aislar a los dispositivos tecnológicos de las ondas electromagnéticas. Hay distintos tipos, hay algunos que son muy baratos y hasta se consiguen por Mercado Libre. Bien, pero eso también es un tema que tenemos que trabajar, cómo combinar los riesgos procesales en la evidencia digital, porque la evidencia digital tiene algunas características que entiendo no se justifican, para su preservación no se justifica la prisión preventiva. Sobre todo este tema de la copia forense. Si tengo la copia forense ya no se puede destruir nada. La copia forense puede tardar, pero se hace rápido. Bien, vuelvo a lo que hacemos nosotros. Entonces, bueno, esta es, gracias Lucía, en esto ha trabajado muchísimo, Lucía Paz, que trabaja con nosotros en la Secretaría Letrada. Ella no lo quiere presentar, me pidió que lo haga yo, pero es ella quien lo produjo, es ella quien lo hizo, y muchísimas de estas son sus ideas, así que cuando ustedes generalmente pidan que hagamos un UFED, quien los va a atender es Lucía, que tiene muchísima más solvencia técnica que yo, y está mucho más capacitada que yo, por suerte, para poder resolver estas cuestiones técnicas del UFED. Y si ella no puede, siempre está en nuestro auxilio Guido Bull, que siempre está en nuestro auxilio y nos da una asistencia bárbara, y si no también viene con Guido Lorenzutti, entonces somos un equipo que logra resolver todas estas cuestiones técnicas cuando se trata de adquisición de información de los teléfonos de nuestros propios imputados, o de nuestros propios asistidos, que tenemos una ventaja. Tenemos la clave de acceso, tenemos la contraseña de acceso. Entonces tenemos parte del camino allanado para poder producir este informe. ¿Sí? El UFED puede producir informe de todos estos tipos de dispositivos. Esto es algo que preguntaba Lisandro la semana pasada. Yo quiero información de algún dispositivo electrónico. Bueno, sí, la puedo acceder a través del UFED. En el UFED vamos a determinar cuál es el tipo de extracción que tenemos que realizar. El software te va indicando, te va mostrando las instrucciones concretas a seguir. Hay que apagarlo, hay que prenderlo, hay que apretar este botón, porque según el modelo, apriete este botón, apriete el otro, conecta este cable, conecta aquello. Verificar siempre que la batería esté cargada. Por eso muchas veces en las extracciones que se hacen en el SIG de teléfonos que fueron secuestrados en un procedimiento, las baterías están descargadas y los ponen a cargar. ¿Esto es una alteración del dispositivo? Sí, porque estaba descargado y se cargó. ¿Esta es una alteración del dispositivo que va a invalidar la evidencia? Es difícil, es lo que hablábamos hace un rato con Hugo. ¿Sí? No toda alteración del dispositivo, toda alteración va a invalidar a toda la evidencia. Por supuesto, depende del caso. Si lo que quería acreditar era cuándo fue encendido, cuándo no fue encendido, o si estaba en condiciones de poder ser usado y resulta que estaba descargado y lo cargué, bueno, esto alteró, pero no alteraba el contenido, lo que quería acreditar era otra cosa. Hacemos la copia, se reordena la información, el sistema mismo reordena la información que obtiene y genera un informe personalizado en variedad de formatos, pero están preseteados en el sistema. ¿Qué ventaja tenemos al poder utilizar eso? Primero, que es el mismo programa que utiliza el SIC para hacer otras cosas, estas mismas cosas. Entonces, ahí no podría el Ministerio Público Fiscal cuestionarnos la forma de haber obtenido la información y el informe que se generó, porque es un informe estandarizado, ¿sí?
si pensásemos en términos de pericia, utilizamos el método que el estado de la ciencia, que el arte lleva utilizando hasta este momento, sí lo utilizamos porque este es el programa, creo que el más utilizado, por lo menos en nuestro medio o en América Latina. ¿Hay otros programas? Sí, hay otros programas, pero el que más se está utilizando es este. Entonces, desde ahí estamos validados porque estamos utilizando el mismo programa. Este informe identifica el teléfono, el email, todos estos datos, los contactos, el historial de conexiones, son las antenas telefónicas, un montón de datos. ¿Sí? También puede identificar contraseñas almacenadas en el dispositivo. ¿Es posible hacer extracciones parciales? La respuesta va a ser no. ¿Por qué insistimos con esto? Acá está el tipo de extracciones. En algunos casos se puede hacer alguna extracción parcial, pero nosotros lo que preferimos decir es se extrae todo lo que hay en el teléfono. Luego vamos a hacer un informe sobre todo lo que hay en el teléfono. No, vamos a hacer un informe sobre lo que la Defensoría nos pidió. Ahora, la información se extrae un bloque muy grande de información. ¿Sí? Esto les pedimos que lo tengan en cuenta porque muchas veces cuando viene el asistido a la oficina le decimos, mirá que si bajamos la foto las va a bajar todas, o si bajamos los mensajes de texto o los WhatsApp, los va a bajar todos, no podemos seleccionar solo una parte, vamos a adquirir todo, después vamos a hacer un informe con una parte, pero vamos a adquirir todo y ahí ponen reparos y entonces no quieren que sigamos con el procedimiento, por supuesto, hablamos esto con la Defensoría y ellos deciden qué es lo que hay que hacer, pero no es que yo quiero que solo bajen esta parte de la información. La información la sacamos toda. ¿Por qué? Pues nosotros hacemos un informe, podemos hacer un informe y decir, bueno, con el UFED hicimos esto, el otro, aquello, accedimos a las fotografías, y hay una fotografía así, 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 ¿qué es esta? Que sirve para probar determinada cosa que querrá probar la Defensoría. Ahora, esto después, si habría que llevarlo a una audiencia, hay que poder acreditarlo. Bueno, ¿qué tenemos que acreditar? Que esa fotografía estaba en el teléfono de nuestro asistido. ¿Y cómo acredito que esa fotografía estaba en el teléfono de nuestro asistido? Con la copia forense. Miren, señores, acá tengo la copia con la cual yo hice este informe. Verifiquen que este informe corresponde a esta copia. ¿Qué riesgo tengo con eso? Y esta es otra cuestión que hay que trabajar. Y la Fiscalía parece, bueno, yo quiero acceder a esa copia forense para verificar que esta información que el defensor está brindando es una información cierta, es una información de buena calidad, como decimos en términos de litigación adversarial. La información que está ingresando al proceso es una información de buena calidad, y para asegurar que la información es de buena calidad, tengo que asegurar el control de la contraparte. Estos principios básicos, ¿sí? Bien, me podría arriesgar a que acceda a más información. Claro que no debería, ¿sí? Pero el riesgo está y lo tenemos que saber. Esto merecería también otra charla más, hablar a lo mejor solamente de eso. Luego, hasta acá, las ideas de qué pasa con el UFED, cómo funciona, qué riesgos tenemos, qué tipos de UFED tenemos y qué es lo que nosotros podemos hacer y presentar un informe. Esperen que les quiero mostrar la foto del informe. Ah, se me corrió. Bueno, un informe de UFED, no es uno verdadero, para no violar ni siquiera remotamente la intimidad de alguien. Lucía, con muy buen criterio, decidió buscar uno en la nube, y entonces ven que el informe dice cuántas aplicaciones hay, cuántos archivos de audio, cuántos de calendario, cuántos chats, cuántos mensajes de MSM. No usé el puntero láser, ahí es más fácil. Cuántos emails, cuántos videos, cuántos mensajes de texto, bueno, todo lo que va diciendo, y a partir de esto se puede ir confeccionando el informe. Sí, pero esto es un informe estandarizado. Bien.
Estamos casi en tiempo y quería avanzar un poquito con cadena de custodia. María José, mira, voy a contestarte ahora porque, para no avanzar con cadena de custodia, me parece que sí, yo podría acreditar con el informe estandarizado. La cuestión es que si yo exijo que incorporen mi informe de manera estandarizada, debería aceptar que la Fiscalía también incorpore el informe de manera estandarizada. Ahí es una estrategia del defensor hacer una cosa o la otra. Reciprocidad en casos análogos, como poníamos en los exhortos. Yo tendría que, pero tengo que tener de respaldo la información para decir, el informe lo produje a partir de esto, porque es cierto que ese informe se puede alterar. Es estandarizado, pero en definitiva es un archivo, termina siendo un archivo de texto que con cualquier editor de texto lo podría alterar. Entonces, tengo que tener la evidencia como respaldo para poder acreditar que esa información es así. Porque una de las características que tiene que tener el análisis pericial es que sea justificable, ¿sí? Debo justificar todos los métodos y manejos realizados con la evidencia digital. Entendemos que si utilizamos esta tecnología, que es la misma que utiliza la Fiscalía, y es que en nuestro medio es la que se está utilizando, esto estaría justificado, tiene que poder ser auditable, ¿sí? Tienen que ser documentadas, y cualquiera podría evaluar si esto es así, y entonces llegarse al mismo resultado, y tendría que poder ser reproducible. Yo esto lo tengo que asegurar. Si no, podría ser cuestionado, porque estos mismos criterios voy a utilizar para cuestionar a la Fiscalía. Yo la semana pasada lo pasamos muy por arriba, pero dijimos, ¿qué es lo que me va a asegurar la calidad de la información? Y que esta calidad de información pueda ser revisada en términos de una declaración testimonial, cuando una declaración testimonial es confiable o cuando es información de buena calidad que puede ingresar al proceso y que debe ser valorado, y cuando fue sometido al control de la otra parte, el contrainterrogatorio. Bueno, en este caso es lo mismo. El contrainterrogatorio sería esto, que sea justificado, auditable, reproducible. ¿Sí? Entonces, decir, no, miren, quédense solo con el informe, no es, a mí yo no lo aconsejaría. Por supuesto que depende de la estrategia, pero yo no lo aconsejaría porque lo cuestionaría si el fiscal lo pretendiese hacer. A ver, ¿hay más preguntas? Por favor. Es un conversatorio, lo que pasa es que es un conversatorio medio homologado. Bien. La cadena de custodia no genera mayor problema, no es que nos genere mayor problema en el proceso, pero es algo mucho más entendible. Comienza desde el hallazgo. Lo que pasa es que no tenemos todavía muchísima práctica en cadena de custodia. Quienes nos hemos formado hemos empezado a trabajar en la justicia penal de hace mucho tiempo. Yo empecé a trabajar con la máquina de escribir, la cadena de custodia, llegaban los efectos, se los rompíamos los paquetes, los metíamos en otra bolsa, los mezclábamos, nadie cuestionaba cadena de custodia. Es algo un poco más nuevo, y todavía creo que no estamos, todavía he tenido experiencias trabajando como defensor de haber logrado algunos buenos resultados por los problemas de cadena de custodia. ¿Sí? Comienza desde el momento mismo del hallazgo de la evidencia o recepción de la evidencia, y finaliza cuando la autoridad judicial define el destino final de la cosa. Participan todos los funcionarios, empleados, todos. Acá vamos a hacer hincapié, sé que Elizabeth, Hugo, Vivi, Alan y Lucía también me van a sentir, porque en esto trabajamos mucho, pero me imagino que sobre todo Vivi y Alan, es necesario que nosotros podamos tener disponible la documentación para poder verificar la cadena de custodia, las actas de
allanamiento, las actas de secuestro. No es que nos queremos meter a mirar la causa para saber qué es lo que ustedes van a hacer, qué no van a hacer, no se trata de eso. Pero la única forma que nosotros podemos verificar de manera más o menos eficiente la cadena de custodia es que tengamos la documentación de la cadena de custodia. Y si es, como muchas veces nos pasa, un procedimiento que detuvieron a alguna persona por tenencia de estupefaciente y le quieren abrir el teléfono, bueno, necesitamos por lo menos el acta de allanamiento y de secuestro para verificar eso, si no, no tenemos forma de verificarlo. Por eso insistimos muchos, escaneen, cárguennos en el CADE, mándennos todos los elementos para poder verificar la cadena de custodia. Y muchas veces Vivi y Alan llaman y piden, y Hugo y Elizabeth también, por supuesto, ¿no? Pero llamamos y pedimos, por favor, necesitamos esta información. Este es el objeto de tener esta información, de poder verificar la cadena de custodia. Porque no nos alcanza, no nos conformamos que el personal del SIG nos diga, el acta dice tal cosa, queremos ver nosotros si efectivamente el acta dice tal cosa. Es lo que corresponde. ¿Sí? Bien. Así es como, estas son tus fotos, Hugo, gracias. No de tus efectos, de unas cosas que me mandó Hugo para que pudiera armar esto. Así generalmente vienen los efectos cuando en el secuestro participó el SIG, ¿no? Entonces verificamos los números, verificamos que estas bolsas estén cerradas, que los números de estos precintos correspondan, los abren, ¿eh? Acá están los números de los precintos, color del precinto, número del precinto, estas cosas. Se va fotografiando, la fiscalía va fotografiando el procedimiento, y vamos identificando, dice el teléfono número tanto, si está el número de email, si hay alguna otra característica que lo permite identificar, en los números de la tarjeta. Hacen el acta, nosotros hacemos la propia, ¿sí? Y acá viene lo de la función hash. Es una función matemática que permite representar datos de longitud variable como un dato de longitud fija y donde pequeñas diferencias en los datos de entrada generan una gran diferencia en los datos de salida. Los valores resultados también se denominan hash o hashes y permiten identificar con gran nivel de precisión los datos originales sin revelar el contenido. Y esto es lo que permite identificar, esta es la función matemática que permite identificar o que permite acreditar la identidad entre el original y la copia. Bien, no quiero avanzar mucho más porque ya es la hora. Y sí les prometo para la semana que viene meternos un poco más en el trabajo de la evidencia digital, en la teoría del caso y las posibilidades de la evidencia digital, sí ya en las cuestiones de la teoría del caso. Ahora sí, ¿alguna pregunta? Muchas preguntas. Si alguien quiere que habilite el micrófono, lo pide. Gracias, Paula. Recibí tu mensaje que no podías entrar, pero yo no podía hacer nada. Tenía a vos, María Marta. Interesante el planteo, María Marta, de si el Estado puede violar la contraseña para ingresar al dispositivo, es algo que podríamos trabajar. ¿Sí? Gracias, Luis. Bueno, ya saben que tenemos abiertos todos los canales de comunicación para que ustedes nos manden preguntas, inquietudes. Esto es algo que se construye continuamente, que depende del estado del desarrollo de la ciencia, pero también depende mucho del estado de desarrollo de nuestras teorías jurídicas y de las teorías del caso y de los hechos que tenemos que discutir para plantear cuestiones diferentes y novedosas, y tratar, como siempre decimos, de correr la cancha hacia nuestro lado y construir credibilidad. Esto es un tema importante que también tenemos que desarrollar mucho.
Sí, les vamos a mandar, gracias Vanessa, Caro también, gracias. Vamos a mandar el link por correo. Alan ya está empezando a editar más o menos y les vamos a mandar el link de YouTube. Gracias, Juli. Hola, Dari, ¿cómo te va? No usurpes identidad, mirá que después son capaces de meterte una causa frío. Abrazo. Hay que profundizar la discusión sobre la prisión preventiva, pero riesgo que el imputado ingrese y borre material. Sí, sí, Lucas, hay que trabajar. Yo creo que hay mucho para hacer con relación a eso, Lucas, a las posibilidades tecnológicas para evitar eso, porque eso es cierto que es un riesgo, pero creo que hay posibilidades de evitarlo sin la prisión preventiva. Y aparte me parece que la prisión preventiva no lo evita, ¿no? No solo que hay formas de evitarlo diferentes a la prisión preventiva, sino que aparte, en este sentido, la prisión preventiva es inocua. Pero ya sabemos que la prisión preventiva, que ese es un argumento formal, que el motivo real de la prisión preventiva es un adelantamiento de pena. Esta es mi forma de verlo y creo que varios lo compartimos. Gracias. José, ¿se podría pedir la copia forense antes del pedido de prisión preventiva? Sí, 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 sí. Eh, una cuestión, bueno, lo voy a trabajar la semana que viene, algo dije, no se dejen apurar. Ya sé que ustedes no se dejan apurar. Alguna característica que tenemos la defensa es pararnos y no dejarnos apurar. Acá la veo a Pato López, la tengo abajo y Pato se para siempre y no se deja apurar. Y seguramente que hay otros, pero no los estoy viendo. Pero a veces realizar la copia forense, o sea, la extracción de datos de un dispositivo lleva muchísimo tiempo, ha llevado mucho más de 12 horas, mucho más tiempo. Entonces, no es que abro el teléfono y ya inmediatamente accedo, y ya inmediatamente lo analizo. Y a los fiscales también los corre el tiempo. Entonces, esto es algo que en algún punto puede jugar a nuestro favor. ¿Sí? No es que ya lo abro y ya me meto y ya lo sé y ya lo tengo. A veces no se puede. Ahora, podemos saber de antemano cuando sí, cuando no, y lamentablemente no. No sé, Milagros, ¿se podría pedir copia forense? Sí, sí, se puede. De hecho, la Fiscalía tiene como pauta que cuando hacen una copia para ellos nos hacen o nos dejan una copia disponible a nosotros. Generalmente con esto no son tacaños, por decirlo de alguna forma, en darnos copia forense. Nos dan, esto sí. Sí. Sí, creo que podríamos trabajar eso. Bueno, obtengan la copia. Pasa que en algunos procedimientos, sobre todo los de evidencia de material de pornografía infantil, la cantidad de dispositivos son tantos, porque aparte ya saben, no entran y le secuestran hasta el diario de la esquina, que lleva mucho tiempo. Pero sí, podríamos decir, bueno, miren, copien toda la información y luego decidamos o limitar la prisión preventiva hasta que se obtengan todas las copias. Si el riesgo
era el entorpecimiento del proceso. Esta es otra posibilidad que se puede trabajar. Eso se lo tenemos, Tomás, interesante tu pregunta, se lo tenemos que preguntar a los peritos. Pero bueno, Elizabeth ya la tiene anotada y les pedimos a los peritos que la semana que viene hablen o nos expliquen esto. Sí, esa podría ser una... No, a lo mejor se podría hacer antes de 30 días. Bueno, sí, 30 días, algo. Sí, sí, esto podría ser una posibilidad. Ver cuántos dispositivos son y cuánto tiempo se tarda. Gracias, Pato. Bueno, les agradecemos entonces muchísimo haber estado. Esperamos todas sus dudas, inquietudes, preguntas y cuestiones por correo, por WhatsApp, por donde quieran. Y nos vemos el jueves que viene a la misma hora y por el mismo canal. Gracias, Muchas Diego. gracias. 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 ¿Quién sos, Andrea? Sí. Ah, a ver, voy a dejar de compartir y voy a ver las cámaras porque no nos vemos. Ahora veo más, Ahí está Vane. María Claudia, ¿cómo te va? ¿Quién más anda? Hola, Diego. Hola, Andrea. Hola, otra Andrea. ¿Cómo estás? Bien, muy bien, muy bien. Muchas gracias. muy bueno el curso. Bueno, es un conversatorio, es para compartir. Está bueno, está bueno. Para compartir ideas, pero me sale el maestro Ciruela. Es más fuerte que yo. Muy claro. Ahora Diego, podemos dejar de grabar si quieren, así ya después les mandamos todo por YouTube. Dale. Genial, Sí. gracias, Eli. Corto entonces. Sí. Gracias, Diego. Chau.